vamos a ver ahorita. Activar notificaciones de esta publicación. Vamos a esperar un poquito. Chat. Vamos a ver qué tal. Mientras, buenas noches. Ahorita vamos a ir viendo. Después se pone esto. Ok, ahorita vamos a ver una plática. Miren, dejen mientras. Lo que puedo hacer es ponerles. Deje, dicen. Ahorita veo quién puso deje. Mientras dejen, les voy poniendo las imágenes. Puedo ir poniendo las imágenes aquí y aquí. Aquí. Ok, ahorita le vamos corrigiendo. A ver, fun y fun. Vamos a ir poniendo. Primero va a ser esta. Que va a ser. No, a ver, no sé qué hice. Es esta. Ajá. A ver, mientras voy a ir poniendo todos candaditos. Ya para que no se muevan. Falta candadito a esta. Ahora sí puedo mover esta. Poncho me dejó unas clases. Ahorita Poncho no va a poder estar con nosotros. Pero me dejó En teoría ahorita va a empezar esta conferencia o charla. Cine de terror. Y ahora vamos a mover también. Después. Creo que va a ser hoy un stream 2x1. Igual vamos a hablar del natalicio número 104 de Santo el Enmascarado de Plata. Voy a poner pura música referente al santo, que habla del santo. Mira, ya ultra exagerados, dice Deje, Gabotron, buenas. RM Diño dice buenas, Don Zeus. Malvado, Zeus, ya vas y vienes de stream y yo aquí chambeando. Ojalá te sea muy leve ahorita. Esperemos. En teoría debe de comenzar esto pues, según a las 9:30. Pero no sé qué rollo. Ya son 9 minutos. Y mira, ya está aquí en vivo. Voy a parar esta. Ok, o voy a pasar esta para acá. Seguir. Ahorita les ponemos la conferencia. Pues bienvenidos, bienvenides. Como saben. Contigo y conmigo. Gabriel Álvarez Gabriel Álvarez, Cañitas es el mejor libro de. Así es. Sí, también da vergüenza eso, pero bueno. Andy Bretón, buenas noches. Okay, Andy Bretón, buenas noches. ¿Cómo están? Era... Rápidamente, exactamente, gracias. Gabriel García, buenas. Exacto, saludos a Bigman CZ, que también nos lo saltamos. Ahí está Bigman. Ahora sí, Gabriel García. Okay. En efecto, existe escaso acervo de investigación y difusión de nuestro cine de terror. Así es, Gabriel. Y es lo que vamos a plantear hoy con el maestro Pedro. ¿Vale? Vámonos rápidamente con Sara Parra. Ella también ha sido nuestra alumna. Las del Santo son las mejores. Dice, sí, nos gustan, pero vamos a hablar de otros cines, lo que dice. Es un chiste, pero también tiene cosas ahí criticables. Sí, efectivamente. Sí, entonces vamos por ahí.
Vamos con los últimos dos, Pedro, y comenzamos leyendo la charla, damas y caballeros. Jonathan González, que acaba de venir conmigo de la clase. Saludos al gabinete. Ya tengo curiosidad por saber cuál es esa no recomendación de Pedro. No, ya, vamos, Sí, vamos. al final la tengo acá atrás en los libros, entonces ahorita se las muestro. Perfecto. Y Levas y Fernández, buenas noches, Iván. Te saluda Isabel Deme un Linares. segundo en lo ¿Cómo que estás, veo Isabel? Así este es, así rollo. es. Interesante el tema, aquí Ok. escuchándote con mis hijas. Felicidades. Felicidades a que también estuvieron en los cursos con nosotros. Como ella dice, estuve con ellos dando clases y bueno, bienvenidas y escuchen al maestro Pedro, que tiene muchas cosas que decirnos sobre el cine de terror mexicano, porque como les dije en este proyecto, el que se encarga de eso y el que mejor lo puede analizar es el compañero Pedro. Así que, Pedro, ¿qué onda con el Vamos. trabajo arqueológico del cine mexicano? Ahí Sí, está. como bien dice Jesús Palacios en su ensayo de 2020, A Mordiscos, la increíble historia de Germán Robles, un vampiro español en México, porque sí era de origen asturiano, nuestro querido y ya fallecido Ok, Germán sí, Germán Robles, Robles. nos dice que el cine de luchadores, con todas las contribuciones que ha tenido, también Ahí que el está, cine de según luchadores yo. viene de una mezcla bastante sui generis ahí, de vampiros con momias aztecas, villanos de ciencia ficción. Esa mezcla vamos a ver de dónde viene ahorita, cae y con sus A la reglas a verga, veces tiene no ambientación de establecidas que Evangelion. cambian Ya la en una quité. Ya la película, quité. cambian personajes. Vaya, este tipo de Buenas noches, cintas Sas. son muy bonitas, muy coloridas, pero en la ¿Qué historia, en pedo, la pitch Tibutrón? continuidad, Juega en la Lalo. mezcla ¿Qué de pedo, personajes que Lalo? pueden ser ¿Cómo andas? detectivescos, western, Aquí en de los ciencia pueblos de ficción, Yucatán no hay hay una cigarras estructura también. disciplinaria y por Chingón. lo tanto, pues, temo decirlo, cae muchas veces en Las lo de Santos camp, son en lo payasadas. kitsch, en lo infantiloide, le resta peso al misterio, le resta peso Terror a las mexicano emociones igual de a horror y por lo tanto, pues sí comedia. tiene una cuestión de mayor infantilismo. Y no nada más el santo. Ya no se escucha la Veámoslo con cigarra, todo figuras bien. como, por ejemplo, la Bájale serie al de audio, televisión de Divino, los ya no se 60 oye. de Batman, ¿no? Si la No te oigo comparamos con el correcto, saludos. baluarte de las películas actuales de Batman, pues sí, o sea, Adam West bailando el twist, pues es ridículo, ¿no? Ahí Y está, la man. época, también el agogó en ¿Qué México, tal se la escucha, chat? cuestión de la psicodelia, pues también tiene ¿Qué tal se culpa de esa escucha? situación, pero incluso en algunos países europeos creían que esto era cine surrealista, ¿no? Entonces, lamentablemente esto opaca a una época anterior donde surge Dice mi Zeus, el bájale verdadero al cine de video. horror, porque el cine de luchadores es de muchas cosas, no es tanto de horror, es ciencia ficción, es detectivesco, vaya, todo se Es un engloba en cine, no híbrido, es un ¿no? Como tal. hasta de superhéroes, si lo queremos ver así, en la figura de estos enmascarados, pero no tanto de cine de horror, no tiene A ver, elementos de ¿cómo se horror escucha ya? que serán transgredidos por estas cuestiones híbridas, ¿Así o ¿no? más? Pero el verdadero cine de horror surge décadas antes y precisamente Jesús Palacios, por los elementos que tiene este cine, lo va a bautizar Ya como está el mejor. gótico azteca, Esa es ¿no? uno para nuestros queridos que nos escuchan del proyecto y la charla con el Javier Villaurrutia y el Mucho gabinete del mejor, doctor dice Caligari. perfecto. Lo que está planteando Pedro no está diciendo que pues, esté mal el cine de luchadores o que sea protocine, no. Lo que estamos planteando es que esto opacó a otras grandes películas que tienen una estructura mejor hecha, no más desarrollada, y es las que va a dar Pedro. Y dos, Ok. esta terminología de cine neogótico, ¿no? El gótico mexicano, perdón, el gótico mexicano lo saca de un estudioso español, no crean que se lo sacó de la manga. Entonces, sí, porque ya ven que de repente hay de gente que se inventa ciertas cosas, no se lo sacó de la manga. Perfecto, mucho Pedro lo mejor. saca precisamente de los estudios españoles, donde precisamente le llaman, fíjense, ellos mejor le llaman gótico mexicano que nosotros. Pedro, ¿cuáles son esas películas para que nuestro público Ok, entienda? a Vamos ver. a iniciar, ¿no? Con un recorrido histórico. La siguiente, Saludos por a favor, los si nos pueden poner la siguiente diapositiva. 12 que están Muchos aquí. A ver. estudiosos consideran que el primer A los atisbo de 13, cine saludos a los 13. fantástico o con horror, fantasía, etcétera, en México fue la cinta de Salvador Toscano, Don Juan Provechito, Tenorio, de gracias. 1898, basada Saludos. en esta historia, sobre todo que actualmente se lleva un corte teatral de la colonia, ¿no? Esta historia picaresca en algunos momentos, y la consideran, o los especialistas, como el primer atisbo de cine fantástico y de horror y todas esas cuestiones. Ok. La que sigue, por favor,
del periodo La siguiente Llorona. a los 30, Esa pues, película está bien cabrón de bastante, conseguir. son 3 décadas ahí, y hay que destacar que el cine sonoro Es la del llegaría a 33. México, y con ello el cine de horror hasta los años 30, debido a la Revolución Mexicana. De hecho, el cine sonoro, con todos sus avances, con las cámaras, con el equipo adecuado para grabar A ver, déjame ver sonido, si se puede hacer los más técnicos que sabían manejarlos, grande. llega hasta la toma de protesta en los años 30 del presidente Pascual Ortiz Rubio. Es ¿Está? un presidente posrevolucionario, y entonces en su toma de protesta él mismo manda a traer equipos de cinematografía sonora a México para esta situación, y es cuando explota el boom Buenas. del cine sonoro en Ese México, Beto. que también Sí, era ese Beto, genera el ¿verdad? cine, Es la Beto. llamada época de cine de oro Buenas noches. mexicana, ¿no? Con estos valores tradicionales que vienen de la revolución, que son los valores agrarios, el cine ranchero, etcétera, que vemos de los 30 hasta inclusive la actualidad en algunas películas, ¿no? Buenas, Pero buenas. la primera película de horror mexicana que abre este ciclo de cine gótico azteca es La Llorona, y no es de un mexicano, es de un cubano que vino a hacer cine a México, Ramón Peón, ¿no? Es chistosa esta historia, y precisamente es de este ícono de la colonia, bueno, este ícono prehispánico que se fue transformando en la Así no cuestión es Dora el colonial, mexicano, es más y que drama nos que habla otro género. precisamente, Y no hay mames, varios pinche elementos bigotón. destacables de esta cinta, ¿no? Es una cinta Lalo. ya con cuestiones urbanas, no es una cinta Esos cuates sí saben, en ¿verdad? provincia. Tiene este icono de La Llorona, le da su propia Ajá. explicación, porque en promedio hay de 9 a 10 adaptaciones de los 30 hasta las actualidades, hasta esa cuestión bien aberrante de La Llorona del universo del Conjuro. Entonces hay aproximadamente 10 adaptaciones en donde cada A la verga, adaptación gótico agarra azteca. y esta cuestión prehispánica y esta cuestión Gótico colonial y mexicano, la dijeron. modifica. Esta primera historia ubica a la leyenda de la Llorona en un entorno urbano con un origen urbano, de una cuestión como de matricidio ahí, y también hay elementos racionalistas, porque la historia inicia con una autopsia de un asesinado que dicen que murió de miedo porque vio a la Llorona, y el médico está hablando de que esas cuestiones son de siglos pasados, ¿no? Entonces es muy interesante la mezcla de elementos, un drama cotidiano sobre una pareja que se va a casar, estas cuestiones racionalistas, los entornos urbanos. Entonces es la primera película de 1933 de un cubano que es Ramón Peón, La Llorona, ¿no? Entonces es la que inicia lo que Jesús Palacios nos llamará en su libro de Amordiscos de la historia de Germán Robles, el gótico azteca en el 33. La que sigue, por Ah, no, sí favor. es gótico azteca. Y aquí están el periodo y los elementos que tiene el ciclo llamado gótico azteca, o este Era lo que te periodo. quería preguntar, Pedro. ¿Por qué gótico azteca? O sea, ¿por qué? Exacto. No, ¿Por sí qué lo le dijo. habla o Sí, ya. le llama así Jesús Palacios a este tipo de películas que abarcan Los que ven cines aproximadamente de del año mamadores. 33, Usted con no, ¿eh? esta que Gótico azteca. abre el ciclo, La Llorona de Ramón Peón, a 1973, que es la caída del gótico azteca, ya cuando el cine de luchadores también empieza a decaer justamente, y empieza el cine de ficheras y este tipo de cuestiones que pues llevan un poquito a la baja de calidad en cuanto al cine mexicano en general. Y el gótico viene porque, para bien o A para ver. mal, heredamos muchos elementos de cómo se estaba haciendo cine en los 30 con los monstruos de la Universal, pero también con el expresionismo alemán. Alemán. O sea, Ujú. directores mexicanos trabajaron en Estados Unidos, regresan a México, ahorita vamos a ver quiénes son, traen técnica norteamericana de cómo se filma y traen toda esta idea también del expresionismo, de los monstruos, de la Universal. De hecho, actores de la Universal Lon Chaney. actuaron Boris en Karloff. producciones de horror mexicanas, y ahorita vamos a ver cuál es. Hay un intercambio cultural bien padre. Sobre todo pone el ejemplo de que Universal empieza a ver como al público latino o hispanohablante como fuerte cuando adapta a Drácula en la Drácula. versión española o en la versión en español, con actores españoles y latinoamericanos, ¿no? Universal ya empieza a ver un mercado fuerte en Latinoamérica, y La de entonces Drácula viene un de Universal. intercambio de técnicas, de directores, de actores La de Bela en ese Lugosi la periodo de grababan en los el 30. día. La de Entonces, Carlos Villarías heredamos la la grababan en la noche. construcción de Mismo muchas set. atmósferas de Buenas, ¿qué está misterio, de pasando? onirismo,
Estamos viendo una conferencia de ciclo de terror. En ese sentido. Ciclo de terror. De hecho, otro que no elemento están abordando es que películas de luchadores. En el cine gótico hoy es el azteca, natalicio de hay criaturas Rodolfo Guzmán anglosajonas Huerta, el santo. con Al rato vamos a hacer, mexicano, vamos a hablar. ¿no? Entonces tenemos a los doctores, a los mad doctors, a los científicos locos, reviviendo momias aztecas, ¿no? O reviviendo, o cometiendo crímenes en cementerios mexicanos, ¿no? Entonces tenemos elementos, personajes clásicos que vemos en el cine de Universal, pues según yo sí en saben. el entorno mexicano, ¿no? Entonces vemos a vampiros, vemos a La Llorona, vemos a momias aztecas, a hombres lobo, científicos están dando locos, dato duro, hipster ese que nada más dijeran. Esta falta de un poco de purismo inicia los híbridos, ¿no? Entonces hay que escucharlos antes de juzgar. El gótico azteca no será tan rígido como el gótico norteamericano o el inglés, y entonces habrá elementos de ciencia ficción como los Mad Doctors, elementos western, que aquí serán los rancheros, o sea, habrá terror agrario, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, muchas cintas de horror de ese periodo suceden en haciendas, ¿no? Como el extraño hijo del sheriff. Germán Robles, ¿no? Esa es una cuestión. Elementos policíacos, única película, ¿no? Donde vencen a Mario Almada. Detectives, investigadores. En la historia del cine mexicano. Noir, exactamente. Entonces esta mezcolanza con ambientes de misterio, ambientes abandonados, viejitos, a ver si pasamos, ¿no? En la Kibuteca, abandonadas, escuelas el extraño hijo del sheriff, que cayeron en desgracia, etcétera, iglesias, todo este tipo de ambiente característico del gótico europeo se mezclará con todos estos elementos. También las historias, el melodrama mexicano, nacido del melodrama los del norte me retaron. Y Lex va a estar jugando al rato con Nio, y sobre todo Tekken el elemento, 7, con un Nio, elemento Sabio, natural del gótico, Cholo. que también se da en el gótico azteca, es la venganza espectral. Muchas historias de este periodo se identifican. La del extraño hijo del sheriff, no mames, está bien verga. Momias, a ver si la pasamos. Que empiezan, vampiros también, que matan al protagonista, a tener, que es Mario una Almada. resurrección con un fin de vengarse de alguna situación, incluido La Llorona, ¿no? En algunas de estas cintas, de vengarse de una cuestión familiar, o también brujas, veremos algunas brujas en esto, pero el tópico central del melodrama las Pedro Infante, motivará a la ícono del cine cuestión de mexicano. la venganza espectral. Y los lugares propios, y en Europa estaban las abadías, ¿no? Los conventos, ¿no? Las mansiones Radio, y con la máquina que le llegó a Mike, ¿no? Se van a poner. Nosotros tendremos rancherías, tendremos haciendas, pueblitos abandonados, ¿no? O inclusive Mike nos está invitando a jugar su Big Blue que le llegó, que es una máquina muy rara. Dice que a ver qué día vamos. Ahí nos ponemos de acuerdo, güey. Con el Diablo, La Llorona, también serán con este tópico del pasado en el presente haciéndose como manifiesto. Una característica del gótico europeo será una característica también de nuestro gótico nacional. Entonces, todos estos elementos hacen una cuestión, aunque sea muy barroca, muy atascada en ese sentido. Si puedes el sábado, no pierden calidad, o sea, esa es una cuestión interesante. Ahí los elementos de tensión, los elementos de horror están presentes, no en todas las cintas, obviamente, pero es un periodo que destacan mucha calidad y lo vamos a ver, incluso a la par, historias a la par del horror de la Universal. El cine de terror mexicano fue la de Vacaciones de Terror. Como decía ya cine cierta ochentero. Crítica, cineasta y literaria, decía que es como un conglomerado heteróclito, o sea, se hace uno mismo de tantas formas, se hace una cosa bien hecha, o sea, aunque ustedes se escuchan que es como de chile, mole y pozole, como decimos en México, queda bien, queda bien hecho, o sea, se nota la identidad ahí, ¿no, Pedro? O sea, se ve. Claro. Sí, o sea, y hay directores que, a pesar de que estos temas sean extranjeros, los amoldan muy bien al escenario mexicano, sin perder la dignidad, sin perder el pacto de ficción. Vamos a ver quiénes son, y son clásicos en calidad por ese tipo de situaciones, ¿no? La que sigue, vamos a empezar a ver estos directores de estas cintas. La novela versión mexicana, esa es Vacaciones de Terror. Antes de comenzar a estos directores, Pedro, vamos con 3-4 saludos, ¿no? Porque empezaron a llegar ¿no? Sirve que juégalo, México, por módulos, ¿vale? México. Entonces vamos a casi donde nos quedamos. Terror después de tipo Hitchcock. Jonathan, llega Levas y Fernández. No, perdón. Tere Garza, ahí está Tere Garza. Lo mejor es, sí, gracias. Lo mejor es de Carlos Enrique Taboada. Son gustos, pero totalmente.
Luego Sí, dice Levas y a ahora mí sí sí me Levas y gustan Fernández, la las de película que Taboada. más me ha gustado es Hasta el viento tiene miedo, ¿no? De Buena, Taboada. buena. También Taboada. Dice Nina Ortega, hola, yo quisiera saber si se puede conseguir la película Al elemento del miedo del mismo director de Alucarda. Más bien, yo te recomiendo que te contactes directamente. Es que no me acuerdo cuál es la casa productora que empezó a comprar todas estas y empezó a sacar las películas. No sabría decirte si la tienen esa. Es que aquí viene una Que te manden situación, la saludos, mayoría Zeus. de esas Tendría que escribirles películas en aquí. versiones, si tú quieres una versión original remasterizada en Blu-ray, va a ser muy difícil conseguirla. Tienes que ver quién tiene los derechos o Exactamente. descargarla de manera pues, legal, a ver si está en internet o alguna situación. Sí, porque es muy difícil conseguir La este mayoría de tipo de las películas se cintas, ¿no? pueden Entonces conseguir sí, de cine de terror mexicano. digo, Algunas, tienes que las más averiguar qué viejitas, productora tiene los derechos las o si Es tiene eso. Laguna Films. Es una algunas, productora algunas productoras americana. norteamericanas de cine de culto, de horror, por ejemplo, Arrow Video, Claro. Scream Factory, se dedican, y Vinegar Syndrome, me parece, se dedican a hacer Y vamos con Mike. Nos antologías de regresamos pronto, cine Zeus. Y este sábado extraño, es de cine de noches. horror un poco común a nivel Sí, si mundial, quieres, ¿no? ahorita le comento a Acaban de Mike. sacar una muy bonita de folk horror Vamos y temprano y nos digo, pero regresamos son por ahí de las escasísimas. Tal vez si te pones cuatro, a ver estas productoras y 3. echas un A clavado ver, en ahí tu vemos. catálogo, probablemente pueda haber alguna de Los estas derechos películas. los tiene Es Televisa rara, algunos. ¿De qué Alucard películas, es güey? la que consigues de ¿De qué volada, películas? porque se volvió muy popular en los últimos años. De hecho, hay hasta un Sí. documental, pero esta del mismo director va a estar muy difícil en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, va a estar difícil. Perfecto, vámonos con los últimos, bueno, con los otros dos y comenzamos con Las el del nuevo Santo módulo. no las Dice tiene Gabriel Televisa. García, sí, por favor, afortunadamente el cine de luchadores goza de salud, más o menos estable, perfecto, pero al cine de terror mexicano le surge una reanimación y espacios. Totalmente de acuerdo, Gabriel. Sara Parra, totalmente de acuerdo, Gabriel. Sara Parra dice: la del vampiro contra la momia azteca es un híbrido ya saben, pero tiene su encanto. Sí, sí tienen su encanto. Y Hijo, entonces, cerramos con ¿quién? el El Hijo del saludo Santo. de Juan El Hijo Francisco del Santo Jesús. tiene los ¿Cómo derechos de estás, las Juan películas. Por Francisco? eso las últimas Continuamos, Pedro. películas no Pues vámonos a están aventar directamente editadas al considerado el primer porque director. Ya son vimos la primera versiones que se película, grabaron vamos algunas en al que es Cuba considerado el primer director y de que no cine de tiene el horror Hijo del Santo los mexicano y no derechos. fue El Hijo del Taboada. Santo Taboada cede los viene de una derechos larga lista. Taboada para es que las aprendiz porque pasen también por la figura televisión de abierta Taboada y le dan las regalías digo, a es él. un genio en Pero los muchos derechos los aspectos. tiene él. Tiene una De hecho, reivindicación él es el actual muy que poderosa, edita muy las potente, películas. gracias a muchos también que han revalorizado y recuperado su obra. Pero Taboada vino en una larga lista de directos. Taboada aprendió de ellos. Taboada, ahorita vamos a ver qué papel ocupa en el gótico azteca. Pero el primerito es precisamente este señor que tenemos aquí, Juan Bustillo Oro, quien filma en 1934 Dos monjes. Él se avienta a hacer piezas clásicas, ¿no? Aproximadamente 4 películas de Fuentes. horror muy importantes, 2 en los 30 y otras 2 en los 50, ¿no? El misterio del rostro pálido, y invita a su amigo Fernando de Fuentes a hacer guión de estas películas, y Fernando de Fuentes pues es nada más y nada menos que el director del Fantasma del Convento. Este señor estudia leyes, o sea, nada que ver, pero como muchos creativos del cine o de la literatura y del arte, estaba enamorado precisamente de la creación artística. Con unos compañeros funda una A ver, juega compañía de Lalo. teatro que era Tengo algo todas así las como llamada películas Teatro que se han Ahora, editado del y Hijo del Santo. esa compañía hace obras Hay unas revolucionarias. que Es lo que les son decía, muchas de las ediciones obras del cine americanas. Estas las nacional en esa época hace estaban influenciadas Feist por y la cuestión Bold. revolucionaria. Entonces él empieza a hacer teatro revolucionario. Se va a Hay Estados otras Unidos, como les que decía, las saca aprende en cine, México Cima. ya con la cuestión de teatro, ya pues va de gira, va a Las Estados edita Cima, Unidos, no y tiene los entonces derechos Cima. regresando a México, nos filma esta cuestión Estas interesante. La que las sigue, por favor. hizo Cinematografía Rodríguez. A ver. Los Dos monjes. ¿Dónde están? Esta es, y le pusimos así, expresionismo Y esta las puro, editó una compañía que mexicano, se llama no World alemán. Media. No le pide, esta película no World le Media pide nada al Marketing. gabinete del doctor Caligari, a Fausto, Ahí está. a Ahora dame Nosferatu. tus fuentes de que Es una cinta Televisa. ubicada en un monasterio con un ambiente opresivo, y trata
precisamente de un conflicto entre dos monjes que se pelean fue de una manera muy fuerte. Entonces, obviamente les llaman la atención, los separan y cada quien da su versión de por qué se pelearon. El punto central es una mujer, ¿no? Una cuestión que habla precisamente del celibato, del enclaustramiento, pero cuando van relatando esta historia, el ambiente opresivo del monasterio, todos los De hecho, hay una rituales película que que se llama Santo tienen, cómo contra aparecen los monjes, el vampiro sangriento. este sufrimiento Y hay una precisamente versión del que le celibato, ¿no? Es pusieron reflejado de una manera Santo, no, expresionista, ¿no? Hay una escena tremenda, no sé si la tenemos Santo ahí, creo que es la contra los siguiente vampiros del sexo. diapositiva, para que vean ustedes la que sigue, Y por favor. el hijo de Es Santo los esta, demandó. que Y nada ellos le decían, pide, si ustedes pero es se que las topan con esta películas, escena, pues es realmente pues, escalofriante, ¿no? De nosotros estos tenemos los monjes con derechos. Y él estas dijo, no, máscaras los derechos deformadas, son estos todos cristos míos. deformados en De hecho, estas también ya dentro del procesiones que chisme, nos recuerdan mucho a estas procesiones los que se demás hacen en Semana hermanos Santa de los con los flagelantes demás y hijos estos del hijo del mártires, ¿no? Santo Entonces, realmente la están en construcción del disputa ambiente, la tensión porque en él los se quedó todos personajes los por esta derechos. cuestión pasional, son elementos Inclusive muy uno de los importantes de esta nietos del hijo cinta del que no Santo le pide nada a estas cuestiones del expresionismo alemán y es quiso ponerse el totalmente nieto aquí del hecha en Santo. México, ¿no? Entonces, para que vean, Y empiecen a el ver hijo del por Santo qué lo este demandó director, y le digamos, quitó es el el nombre. primero en horror Y y de ahí tiene una ya cuestión de se cambió el calidad nombre y se puso impresionante, Plata. ¿no? Para que la chequen, la busquen en la red, ¿no? Es bien difícil, repito, las versiones Sí, las originales pasan en están en la Televisa, red, estas las versiones pasan están a veces hasta en YouTube. en esta En ese sentido, cadena ya me que, imagino ay, que no me algunas acuerdo ya son ahorita, de dominio Film público, Latino, los derechos, porque también las tal tiene vez ni Blim, siquiera ya estén vivos pero o no o sea, fueron ellos de pagan alguna manera para tener concretadas los las derechos. cuestiones de los derechos. Entonces YouTube tiene algunas para que también las puedan ver, igual con todo lo legal que pues, YouTube permite en esa situación, porque igual a lo mejor ya los familiares del director o de quien tiene los derechos ya a lo mejor no viven, ¿no? Entonces también esa es una cuestión interesante. Las regalías es un La que desmadre, sigue, por favor. no tanto, güey. Ya El está muy misterio del marcado. rostro pálido, otra gran película de mi Esa querido Juan película Bustillo de Oro que está muy tiene todo cabrona el de elemento del conseguir. expresionismo, pero con la parte de los doctores locos de la Universal. Si a ustedes les gustó Frankenstein, ¿no? Las manos de Orlac, ¿no? Todas esas películas de cirugías, de Y doctores, de tengo todas las investigaciones, películas del tenemos Santo que la se editaron. nuestra, ¿no? Que es Me una historia faltan de un 3. equipo de Son las científicos que están últimas. buscando la cura de una Se fueron enfermedad porque fueron extraña. hechas en Uno de Cuba. estos cuates se va a una Y ni expedición, el o hijo sea, del Santo fíjense, a tiene la los Selva derechos de esas Negra, películas. ¿no? Y entonces queda por muerto, ¿no? Y ya, pues pasan los Claro, años, el otro ¿quién se científico que se quedará queda con las en regalías México de intenta Tibutrol curar al esta no enfermedad, estar pero no entre lo puede hacer, nosotros? ¿no? Y de repente llega de nuevo este amigo de la Buena Selva Negra, pregunta. pero tiene ahí una Alguien va a tener que heredar esas transformación regalías. interesante, ¿no? Pueden poner la que sigue, porque vamos a ver quién es uno de estos Mac Doctors. Precisamente, Carlos Villarías, el que les comentaba o sea, hace rato. Carlos Villarías, el Drácula de la Universal, de la versión latina, se viene a hacer cine de horror a México, ¿no? Entonces, Carlos Villarías, ahí lo tenemos, ahí en esta película, lo tenemos como Drácula, ahí en una imagen, en la otra lo tenemos como este científico loco de el misterio del rostro pálido, ¿no? Hay intrigas familiares, está esta ciencia alocada de un descubrimiento para una enfermedad extraña, los misterios de que Parece profe de regresa mate ese transformado. Entonces, Drácula. es una cinta muy interesante que tiene Muchos consideran que clímax de Carlos Villarías fue misterio, mejor los Drácula que Bela elementos de Lugosi. cualquier cinta de horror de Universal que nos gustan, ¿no? Los No tendría yo, laboratorios bien lúgubres con tubos de ensayo. no podría y escoger estas uno de otro, cuestiones, y una pero ambos actuación de son alguien muy buenos. que construye un muy buen villano, que lo es Nota Carlos curiosa, Villarías, este actor español que trabaja en producciones la primera película norteamericanas, que pero también relacionamos trabajó nosotros en producciones mexicanas, con ¿no? Aquí lo vampiros y tenemos colmillos en el misterio del rostro pálido. Vámonos nació en con la México. que sigue, por favor. Es el vampiro de Germán porque Robles. no fue el caso, el único caso. En este intercambio de directores y La Casa de guionistas, Terror con pues, Lon Chaney y en Tintán. los últimos años de su Y Serenata carrera, Macabra con Boris algunas Karloff. leyendas del cine de horror universal vienen a hacer cine a México, ¿no? En ese sentido, el caso más concreto, hay dos, que es Lon Chaney Jr., que viene a ser La Casa del Terror en el año 1960 con Tintán, o sea, imagínense, el hombre lobo de Wolfman, de la Universal, echándose un tiro con Tintán, ¿no? O sea, suena como nos pusieron ahí de aguas, ya sabes, la grosería en inglés, y What the fuck. La Serenata está muy buena Macabra, la que es película. una serie de pedacitos de historias de Edgar Allan Poe, y es nada más y nada menos Andrés García
con Boris Karloff, ¿no? O sea, bien sui generis el asunto. Boris Karloff, esta cinta de Serenata Macabra tiene un secreto. Boris Sí, está Karloff buena. no podía viajar a México por su estado de salud. Ella padecía muchas cuestiones por su edad y entonces los actores mexicanos viajan a California a conocer a Boris Karloff. Imagínate, yo creo que Andrés García no sabía ni quién era, pero bueno, el honor de conocer a Por Boris eso Karloff, por eso ¿no? esta cuenta de Twitch se llama Y grabar con Lonchaney él los 1113. pedazos que les tocaba grabar con él en California y se regresaban a filmar las siguientes escenas ya a México, ¿no? Entonces, sí había este intercambio de creativos, de guionistas, de directores, de actores, y el cine de la Universal y el expresionismo alemán influencian mucho la calidad de cómo se hace estas primeras cintas en México en los años 30 y Pinche 40, Zeus sí ¿no? sabe, La dice que el sigue, ex. por favor. Huevo. Aquí tenemos la ya en foto. la prueba, ¿no? Una ensalada sui generis y sin Que esa película luchadores también está ¿no? muy cabrona de una conseguir por película los ubicada derechos en un museo de precisamente. cera que es esta de la Casa de los Monstruos, que aparte es un laboratorio de doctores locos y aparte Tintán es como el cuidador, el velador de este laboratorio que se roba un cadáver de una momia, y el cadáver de la momia resulta ser un hombre lobo antiguo que es Lon Chaney, o sea, la mezcla de la mezcla de la mezcla. O sea, vean todas las mezclas. Esta ya películas de los 60 ya. No era muy conocida, es de estas que luego pasan en la tele en la noche o en los seriales de Día de Muertos. Ah, caray, ¿no? no entendí por Pero qué se es llama una así el interesante canal. combinación que demuestra este intercambio creativo que tuvieron Universal y México durante esta época Mi del gótico canal de azteca, Twitch, ¿no? La que sigue, por se favor. llama Lonchaney 1113, Y tenemos precisamente ya por este nuestra actor. pieza central considerada un gótico con todos sus elementos, ¿no? En lugar de monasterio, que es precisamente el fantasma del convento de Fernando de Fuentes. Fernando de Fuentes era amigo de Juan Bustillo de Oro, de hecho aquí Bustillo de Oro hace el guión del fantasma del convento, esta historia fenomenal de un grupo, de un matrimonio y un amigo, ¿no? Como que hay una cuestión de tensión amorosa que también tiene que ver mucho con la historia del convento. Entonces, que se pierden en el bosque una noche y pues ya les agarró ahí la penumbra y entonces de repente, pues, ¿dónde van a pasar la noche? Y se les aparece una figura espectral con un can, con un Así perro, es. y los guía al monasterio del silencio, ¿no? Pues van al monasterio del silencio y ahí todavía en pleno siglo XX hay una orden, la orden de los monjes del silencio, que les dan cobijo y Hola, ya buenas noches a pasan, como todos. buena historia B gótica de Tortuga fantasmas, una serie de 23. fenómenos Saludos, fuera de bienvenido. presente o el presente de esa época, de esa película. Excelente cinta que mantiene este ambiente espectral. Cabe destacar como dato para quien quiera visitar la locación de El fantasma del convento y que también sirve para otra película de horror que es de la época de los 60, que es El escapulario. Está en Tepozotlán, Estado de México, ¿no? Si ustedes quieren sentirse así, es este convento de la Orden de los Monjes del Silencio, es el Museo Nacional del Virreinato en el Estado de México, en Tepozotlán, por si lo quieren ir a visitar, pues tomen fotos ahí. Saludos. Que estuvieron en la locación. Entonces ese es, ahí fue filmada, ¿no? En los años 30 y pues sí es una película que tiene todos los elementos del gótico, hay esta tensión amorosa, el pasado irrumpiendo en el presente, el elemento sobrenatural representado por este monasterio y sus habitantes. Es una muy buena cinta de horror de los años 30, El fantasma del convento de Fernando de Fuentes. Casi 90 años en esa película. Y El hombre sin rostro. Chulada. Esta película 1950, de Don Juan no está en Bustillo formato físico. El hombre sin rostro. Aquí, de manera la pasaron hace muy poco digna, en el canal 22. Con noir, ¿no? Y le dije a Poncho que la grabara para la Tibuteca y la grabó. Esa va a pasar del esta película. Del investigador, ¿no? Y es la historia precisamente de el un arte de los sin pósters rostro está de y no un mames. elemento, un comandante de la policía involucrándose de más. Es estas historias donde el asesino tiene un elemento extraño. ¿Qué canal estamos viendo? Estamos viendo una transmisión del Centro Cultural Javier Villaurrutia, que están haciendo una plática, conferencia, charla cosas, ¿no? acerca del cine de terror mexicano, más allá del cine de luchadores. La siguiente, por favor, ahí tenemos, me parece, fotografías, le dan clic
Mira qué chulada, El ¿no? De Hombre sin tomas Rostro, está bien verga oníricas, esa ¿no? Los película. cementerios, Justo el le dije a Poncho, asesino, güey, con este misterio, ¿no? Y el cuate, el investigador. justo le dije a Poncho, Poncho, necesito que grabes esa película sí o sí, porque no existe versión física. Pero es realmente una muestra de que sí sabíamos hacer cine de horror bien, con los estándares de cualquier película de la Universal, ¿no? O sea, mezclando de manera muy digna elementos sobrenaturales, elementos detectivescos, el asesino, ¿no? En Buenas, esta Luis situación, ya no Pixeleado. es tanto una película ranchera, Ya ¿no? andamos Es en la robando ciudad vistas. también, y todo bien delineado para generar un ambiente de tensión, un bonito pacto de ficción, ¿no? Y sin caer en el ridículo, ¿no? Entonces, realmente sí se podía, sí se puede, entonces por eso se le llama gótico azteca, ¿no? Al menos Jesús Palacios lo bautiza así. Vámonos a la que sigue, ¿no? Para seguir con este recorrido. Otro Chan grande, don Urieta. Chano Urueta, Urueta. otro gran director. El Se amplió, otro. ¿no? No nada más hizo horror, se le conoce mucho por el melodrama y la comedia ranchera, porque las malas lenguas dicen que participó en la Revolución Mexicana y se le quedó un mal hábito de filmar con pistola en locación. O sea, él se enojaba y enseñaba el revólver, andaba así con su revólver como caudillo, porque participó en la Revolución Mexicana y también se dice que fue ayudante del mismo cineasta ya, pues un titán de la cinematografía mundial, Sergei La del Hombre sin Eisenstein, que Rostro. Está filmó muy chingona aquí esa película, la güey. película de Que Viva México, ¿no? Esta película documental sobre nuestro país, este cineasta ruso, y se dice que el mismo Chan Urueta pues ahí fungió como ayudante del mismo Sergei y Einstein. migra a Estados Unidos y trabaja en la RKO, la compañía competidora de Universal, ¿no? Entonces les digo que hay un intercambio de técnica, de muchas situaciones ahí, trabajó un ratito en Hollywood, en los estudios RKO, estos estudios que nos trajeron clásicos también del horror, como La Mujer Pantera, La Isla de las Almas Malditas, ¿no? Entonces, que es una adaptación de la historia de La Isla del Doctor Moreau. ¿Tienes Entonces, agenda hay un intercambio en muy tu padre. canal de Se nota, Twitch? Pedro, perdón, porque hasta Agenda no, de hecho hacemos streams. Va a haber agenda. Va a haber días que platiquemos, días que O sea, toda la juguemos, técnica días que la veamos aprenden videos o allá, música. se viene a filmar y tiene una Ahorita vamos a ver. filmografía muy vasta, ¿no? JC Drama, Loriel, comedia ranchera, caballeros. Buenas, cine de buenas caballeros, dice. gángsters, Buenas, ¿no? mi JC Pero Loriel. vámonos a centrar en sus participaciones en el horror. Vámonos con la que sigue, por favor. El signo de la Hay una muerte. película con tintes folk horror, o que y los especialistas pues ya llamarán urban weird. El urban weird es más o menos como cuando el folk horror pasa en la ciudad, que es nada más y nada menos una cinta del 39 llamada El signo de la muerte. Sí, Es pon una agenda para comedia ver de horror de películas. Cantinflas y su amigo cómico de Carpa Medel, en Ese la va a ser cual sección para la hay una Tibuteca entrevista muy Nacional. famosa en el museo, me imagino que es el de antropología, sobre un códice que acaban de descubrir, ¿no? Entonces hay una pareja de reporteros que representa pues, la pareja romántica y bonita de la película, que va a entrevistar a ¿Se este escucha bien sabio todo? doctor arqueólogo y su ayudante Pónganme por ahí, ¿no? despistado. El Porfa, si ayudante se del escucha museo pues bien. es el Cantinflas, ¿no? Como en las películas que solía hacer. Pero todo esto inicia una serie, porque el código hablaba de sacrificios aztecas, ¿no? De estos donde se les sacaba con un pedernal de obsidiana el Se corazón. escucha bien. Pero todo esto desentraña una serie de crímenes que están pasando al mismo tiempo en la Ciudad de México, unos crímenes bien brutales porque son como de sacrificios, ¿no? Y Las entonces momias hay de una red Guanajuato. de Ahorita vamos a hablar del santo, ¿eh? cultistas aztecas que se disfrazan, se cobijan en las investigaciones de este museo para robarse a las muchachas y sacrificarlas, ¿no? No les digo más, no les digo qué papel tiene Cantinflas y Medel, que es la parte cómica, la parte chistosa de la película, pero es un antecedente muy padre en nuestro país del folk o del urban weird, donde cuestiones folclóricas de magia y superstición pasan en el ambiente urbano. Entonces, fíjate cómo inicia la cuestión ahí de recuperar Para mí la mejor tradiciones película de prehispánicas miedo con es la de horror Viruta y y mezclarlas Capulina con en el humor, camino de los siguiendo estos espantos. híbridos del cine nacional, Por ahí la el buen tengo. Chano Urueta. La que sigue, por favor, porque no se queda aquí nada más con la cuestión cómica, hace algunas comedias. El monstruo El monstruo resucitado. resucitado, otra de 1953, que es una serie Con otra vez de Mob Miroslava. Doctors.
es una Los reportera pinches que va a ojazos de investigar Miroslava, dices tú. los Ah, la madre. descubrimientos de un famoso científico, pero está deformado, ¿no? Entonces es una especie de fantasma de la ópera, ¿no? Que pues esta tragedia de no lucir como los demás, entonces se enamora de la reportera, hay una historia como hay de cambio de cerebro, Al ¿no? ver Muy esto me doy cuenta interesante, que ¿no? conozco Muy muy poco de la recomendable cultura del también cine ahí, ya son mexicano. los Me doy cíclicos más vergüenza. escandalosos, Vamos a ya digo, aprender porque muchos ahí de desde la los 60 se Tiboteca. ponen más locas las cosas, ¿no? Y Es, de aquí es vamos viendo muy que el cine de amplia. luchadores bebe mucho, ¿no? Por eso les digo, el cine de luchadores está plenamente influenciado por el gótico azteca, ¿no? La que sigue, por favor. El Híjole, espejo de la bruja. Pedro. a los 60, otra De esa tengo hasta unos cómics con esa que portada. aquí Chan Urueta le da chance de trabajar en el guión a un señor llamado Carlos Enrique Taboada, ¿no? Ah, Ya vemos cómo son las de conexiones, ¿no? Alucarda, más allá. Trabaja el maestro, se puede decir, Hasta el de viento tiene Taboada y miedo. Urueta, ¿no? Es Chan muy vasto, Urueta. yo también soy También bien por ahí se ignorante. va a meter un señor que se La llamaba mayoría Abel de Salazar. nosotros O sea, estos señores vio ya muchas junto con películas de Urueta son terror los cuando continuadores éramos niños, porque las del pasaban cine mucho. fantástico mexicano. De hecho, Abel Salazar es un tremendo mecenas del cine de horror mexicano, porque él actúa, produce y dirige, Lo que se ¿no? escucha cagado es lo del Ayuda, gótico azteca. me Pues así lo parece, a los bautizaron estudios personas de SAR. otros No recuerdo países, muy bien güey. el nombre de unos Ni estudios siquiera. mexicanos que Aquí no le decimos hasta los así. 80s filman cine mexicano en gran tipo de géneros, comedia, ranchero, Pasaban melodrama, pero muchísimas también en el filman 9. cintas de horror. Entonces, La primera película de terror que yo se vi convierte en un de niño mecenas. y que me hizo llorar Abel fue El Salazar espejo de de la este bruja. cine de horror muy tremendo y inicia Me en traumó escuela de niño. La vi con como a los Chanurueta, ¿no? Entonces ahí en 4 o el 5 guión, si lo años. vemos ahí en los datos técnicos de la película, pues está un muy joven Carlos Enrique Taboada en una historia precisamente gótica en provincia de una bruja que tiene una hija y le da un espejo para que la proteja, ¿no? Pues como una cuestión de cariño, un espejo mágico que no impide que lamentablemente esta chica que está con un Peliculón maltratador ese. de esposo, de pareja, la asesine. Y entonces aquí la bruja desatará toda su venganza por medio de este espejo, ¿no? Entonces tenemos villanos góticos, tenemos violencia, tenemos magia, tenemos brujas, ¿no? Y es una película excelente, ¿no? Esta del espejo de la bruja, muy recomendable, de Chan Urueta, y donde es su primera participación, de las primeras participaciones que tiene en cine, Carlos Enrique Taboada como guionista, ¿no? Es algo interesante ahí. La que sigue, por favor. Esta les decía, Mames, el varón predoble del Abel terror. Salazar, ¿no? Porque él la protagoniza y es un clásico. Los norteamericanos le llaman de cine psicotrónico porque es otra vez una mezcla bien irreal. En inglés De le elementos bien llaman de extraños que dices, Brain ¿qué Doctor onda, no? Maniac, Pero bien algo disfrutable y así. nos da estos monstruos del cine mexicano bien característicos, ¿no? Si los gringos tienen sus monstruos, el Frankenstein, el Hay monstruos Drácula, ¿no? mexicanos, El ¿eh? Jason Voorhees, ¿no? Nosotros tenemos al varón del terror, ¿no? Que es nada más y nada menos Abel Salazar. Es una historia situada en la colonia, en la época colonial de México, donde la Santa Inquisición española pues, condena a un varón que practicaba brujería, a una persona empoderada económicamente, interpretada por Y es Abel Salazar, pixeleado. Hay una que página donde practicaba la hay brujería, la películas de terror necromancia, para la descargar y adivinación. Entonces, recopilan cuando lo desde van a mainstream matar, ya hasta lo lo van a indie, aunque hay tener poco de ahí en la todos los hoguera a países. quemar, En encontrar pues se él llama promete Block vengarse por Horror. medio de Chequela sus igual y generaciones encuentra siguientes, ¿no? alguna De sus joyita en su amplio descendientes, catálogo. cuando pasara un cometa, entonces ya en Ya pleno vemos. siglo XXI, reencarna el Abel Salazar, el brujo, en un cuate guapísimo, ¿no? Así bien adinerado de traje, y pasa el cometa y se transforma en esta criatura que chupa cerebros, ¿no? O sea, veo, o sea, toda la mezcla de elementos, ¿no? Elemento policíaco, porque la investigación pues, de los asesinatos que simplemente son víctimas con dos agujeritos en el cuello, ¿no? El remontarnos a la época de la hechicería, Esta la película necromancia en la España solo se puede colonial, ¿no? conseguir Entonces, es una mezcla de elementos oficial o muy original padres, en ¿no? A pesar de inglés. que suenan como muy chistosos. Y un Hola, buenas monstruo noches, acá llegando de que la a lo que chamba. tardan Buenas, mi para comedor de reproducirse sí pizza. está medio Pásale, chilo, pásale. pero pues, si nos gustan mucho las botargas como Godzilla o le tenemos mucho cariño al cine de horror, donde otros también tenían efectos chistosos, pues también el varón del terror tiene una cuestión interesante ahí, ¿no? Y Ahí está la donde productora, Pedro, ahí dice.
ABCA de México es la productora de Abel Salazar que cobijó a muchos productores o a muchos artistas del cine de oro y que produjo muchas películas de horror. Tenía una debilidad, don Abel Salazar, muy padre por el cine de horror. Es interesante esto. Sí. La siguiente, por favor. Fernando Otro, ¿no? Méndez. Híjole. Pedro, antes de Fernando Méndez, ¿te parece? Y vamos a otros saludos para que Trabaja en ir Hollywood checando a los demás en rápidamente, porque ya no tenemos en tanto. cine del Pero género rápidamente, Pedro, ¿no? exploitation. ¿Te parece? Vámonos, Aquí vámonos está a en leer las a infames Natalie Cifes. Maniac y Natalie Cifes, su Marihuana de primer saludo, dice 1934. saludos a las 8:55. Saludos, Y aquí Bronca, ya está, mire, mientras, saludos, te manda saludos Natalie, nos manda saludos. aquí mientras voy bajándole acá y voy saludando a la gente del chat. Cabedor de pizza, hola, buenas noches. Saludos a Yu Pixeleado, a Defiro. Recuerdo que las pasaban muchísimo en el canal 9 aquí. Para los que viven en el centro del país. Sí, normalmente eran películas de sábado. De la presentación, pero es una historia también con elementos cristianos, elementos de folclore y también está grabada enteramente en el municipio de Tepoztlán, en el convento. 90, salúdame, socio. ¿Qué onda, mi 90s? 90s. La vuelta para este poblado mágico, pues ahí pueden ver en Google dónde está ubicado, está a media hora, una hora de la Ciudad de México. Entonces, para que ustedes le presuman a la gente que estuvieron en una locación de cine de horror mexicano, ¿no? Oh, tremendo. Para que nos digan, últimos dos comentarios para continuar. Me acabo de meter a Blim y tienen varias del santo. Este es al final, ¿no, Pedro? Son casi 50 películas. Dice Pedro, ¿cuál es tu película de terror de cine mexicano favorita? Saludos a los dos, perfecto. La contestamos al final, ¿no, Pedro? Para que no haya bronca. Y vámonos con rápidamente saludar a Elizabeth Lara, que ahí está con nosotros diciendo súper, muchas gracias, Elizabeth Lara. Y bueno, ya no Te estoy viendo en celular y mis vecinos siguen con el norteño. Otro cuate que migra a aprender a Estados Unidos, ¿no? Estudia pintura. A mi jefa le gustan mucho las del santo. Juega Lalo. Se enamoran por el teatro, la literatura. Hay una película en Netflix del Black Exploitation que es con Eddie Murphy. Pues viaja directamente. Las malas lenguas dicen que él participa como maquillista y técnico de efectos especiales en la época de inicio del cine de explotación gringo, ¿no? En los 30s, 40s de este cine censurado, en dos películas tabú. Así una que se llama Marihuana del 34, que era una oda a la marihuana, al consumo de marihuana y pues que censuraron todos porque fue el periodo donde se inició después de la prohibición en los 20 del alcohol, pues se inició a prohibir las drogas también. Entonces, estaba prohibidísima esta película de marihuana y una de asesinos que se llamaba Mania, ¿no? Entonces, imagínate, él fue a la mera explotación, así aprender, así los churros gringos. A la mera mata. ¿No? O sea, es interesante esta cuestión, ¿no? De cómo hay un intercambio. Y se vino, y él, vamos a la siguiente, si nos la pueden poner, por favor. Ladrón de cadáveres. La primera cinta de luchadores ya en horror, que es el ladrón de cadáveres, que creo es la primera de las primeras participaciones del santo, ¿no? Es la historia de una serie de asesinatos en el área del ring, aledaños al ring, y que a su vez está relacionado con unas profanaciones en un cementerio. Y tú ya sabes, ¿no? Típico, entonces en lugar de que vaya la policía, no, mejor infiltra como luchador. ¿Ya no se escucha el bigotón? ¿No? Y caen las garras del cuate que está robando cadáveres para experimentos y se convierte en un secuaz, ¿no? A ver, ahí, ¿qué tal? Llegar otro luchador y ya sabes, ¿no? Entonces es una mezcla de cuestiones góticas, muy tradicionales inglesas, los ladrones de cadáveres ahí. que los vemos en las cintas como en Frankenstein, en otro tipo de cintas, y en México ya las combina Fernando de Méndez con el duelo en el ring, ¿no? Con los enmascarados, ¿no? Entonces es todavía una cinta que tiene muy buenos elementos de horror, no tan exagerados ya como sería, ya en plenos, toda la década de los 60 se darán vuelo distintos directores y distintos luchadores para exagerar las cuestiones en el cine de luchadores, pero esta es la primera cinta, entonces Fernando Méndez fue el primer padre, digamos, del cine de luchadores, y lo tenemos con esta de El ladrón de cadáveres. La que sigue, por favor.
Vámonos, y la saga Bueno. vampiro, ¿no? Él nos da ese vampiro azteca, ese conde gótico, pero en un entorno agrario, en un entorno de hacienda, ¿no? Este conde Duval, ¿no? Que con su Germán acento Robles, el conde españolado, Duval. El pues primer se vampiro dice, en la rumor, historia de no está cine de confirmado, nunca vampiros lo con confirmó colmillos. Christopher Lee, se dice que la actuación de Germán Robles influencia al mismo Christopher Lee para su vampiro Drácula de la Hammer. No se sabe realmente en este sentido si fue cierto o no. Es que la de Hammer también es del 57, perdón, es del 58, Pedro, un año después, o sea, tal vez. Sí, exactamente, no sabemos si, nunca lo confirmó Christopher Lee, si vio la cinta mexicana y a raíz de eso empezó a imitar ciertas cuestiones. Es bien chistoso lo que pasa. Germán Robles llega como emigrado por una cuestión bien fea de la Guerra Civil Española, ¿no? Su familia se reparte en Europa. Él me parece que llega primero a México y sus padres todavía están en algunos, inclusive guetos en Francia, ¿no? Tuvo una infancia difícil. Germán Robles estudia ingeniería, pues otro que no tenía nada que ver con el horror, pero recitaba muy bien. Su padre era un artista conocido como Pachín de Melas, que era un pintor asturiano muy famoso. Entonces de ahí tiene la beta artística. Entonces en las reuniones familiares el Germán Robles se aventaba los poemas, ¿no? Las reclamaciones. Entonces había una obra sobre Jesucristo muy famosa en esa época, pero el actor que interpretaba a Jesucristo se va a hacer la película, ¿no? Entonces deja la obra por hacer la película y hay una vacante en el puesto de Jesucristo para la obra de teatro. Entonces en una reunión familiar Lidia lo ven Pago aquí así llegando de la después del stream memoria, saca sus de poemas bien, Nintendo. bien A intensos, ratito hablamos de bien eso. bonitos, y le dicen tú, el director de la obra de teatro, le dice tú, Germán, ¿quieres actuar en teatro? Ah, no, pues que sí, ¿no? Entonces su primer papel artístico de Germán Robles fue Jesucristo. Ya con la obra bien famosa y todo el rollo, Fernando de Méndez lo ve, le dice, ¿quieres ser un vampiro? Ah, órale, Germán Robles no tenía ni idea de cómo era un vampiro, él no era fan del horror, ¿no? Entonces, cuando le decían, oye, tengo que trabajar mi acento español, no, perfecto. Fernando de Méndez, con el trabajo en Estados Unidos, con el conocimiento sin horror, sabía este elemento ¿Quieres actuar? extranjero que un Sí, a ver qué vampiro tenía pedo. que tener. Entonces le decía, no, perfecto, ¿no? Y entonces, ¿qué es un vampiro? ¿No? Y nos lo relata porque Jesús Palacios entrevista a Germán Robles antes de morir, un tiempo antes de morir. Y entonces dice que cuando le dicen, bueno, ¿cómo es un vampiro? ¿Cómo quieres que actúe? Fernando de Méndez le dice a Germán Robles, haz de cuenta que eres el que se va a quedar con la muchacha, el que va a pelear por la muchacha y tú eres el guapo, pero a su vez eres agresivo y con la mirada. Entonces, y así lo fue guiando para que fuera un vampiro, ¿no? Le quedó también, digo, es un actor tremendo, es actor de teatro, ¿no? Se forjó antes del cine en teatro, le gustaba mucho la poesía, ¿no? Era alguien que tenía por familia la beta artística y entonces interpreta a un conde Duval excelente, ¿no? En un ambiente agrario, porque es una chica que regresa, me parece, a una Ese hacienda, ¿no? póster del A una situación vampiro de herencia, ¿no? Y se da lo cuenta tengo que creo que su y tengo hermana el está original, reaccionando de una manera muy que rara, mide casi 2 metros. porque este conde Duval es el que va a Ah, mide comprar como esta metro y medio. hacienda, ¿no? Entonces está muy pegada a este conde extraño y a su vez su hermana se ve bien desmejorada y tiene un cazador de vampiros muy peculiar que es Abel Salazar, porque Abel Ajá. Salazar es el galán, pero es un galán bien despistado, bien como que cuenta los chistes fuera de lugar y a su vez es el que tiene el conocimiento para destruir al vampiro, ¿no? Mezcla esto con el ambiente de una hacienda abandonada, bien hecho con la neblina, casi como estuviéramos viendo el sabueso de Baskerville, pero en Cuernavaca, una cuestión así, en Michoacán, ¿no? Así el Muy bonita toda Tibutrol. la ¿Quieres ambientación hacer el canal y de tan YouTube? popular Y que madre, salió Fernando de chingón. Méndez le dice, vamos a hacer dos, Algo así lo y al hizo el mismo Espalo, ¿eh? tiempo filman, por eso es del mismo año, se estrenan al mismo tiempo El ataúd del vampiro, que ahora es trasladar al Conde Duval a la ciudad, al medio urbano, ¿no? Entonces, esto le dio una fama internacional, ¿no? En los festivales de cine de horror, en el Sitges, en España, todo, o Tengo sea, el LP ovacionando a este señor, porque del es vampiro. de los mejores vampiros a nivel mundo, ¿no? No le pide nada a Ozzy, a Christopher Lee, ¿no? Pues tremenda la actuación de don Germán Robles. Y vámonos a la que sigue, por favor. Él, al igual que Christopher Lee, La no maldición se de quería ver Nostradamus. Esas encasillado películas no se en pueden el papel de conseguir. Drácula, porque le pidieron,
hazte la tercera, porfa, no, ve a hacer otro papel de vampiro, no, ya no quiero, ¿no? Él tenía ese miedo, entonces hizo una trampita, porque vuelve a ser vampiro, pero la trampita es que le pone otro nombre y actúa con otros elementos, que es el Conde Nostradamus, en este serial de 1959, que es compuesto, me parece, de 4 películas pequeñas, que es La Maldición de Nostradamus, que precisamente es la historia de este profeta, Michael Nostradamus, pero que era un Consígale brujo una novia vampiro, o al sea, ya ligotón que mezcló no un mame. elemento más brujo vampiro, que igual resucita en la época moderna con la promesa de vengarse de quienes le dieron muerte, ¿no? Entonces es un villanazo clásico, don Germán Robles, y que precisamente se va del cine para actuar y producir, me parece, la obra que en su tiempo fue la obra de horror más longeva de la historia, que es La Dama de Negro, ¿no? Entonces, todo un hito en el cine de horror mexicano, nuestro querido Germán Robles, ¿no? La que A mí me sigue, tocó por ver La favor. Dama de Negro con Germán Robles y sí Y de... don Fernando Méndez nos da Misterios de Ultratumba, que me parece otra cinta fenomenal de 2 médicos que hacen un pacto por la ciencia. El primero que muera de los dos tiene que hacer todo lo posible, si existe un más allá, obviamente, por avisarle o darle señales al otro de que sí lo hay. Ahí empieza, digo, para que vean, ¿no? Y es una película muy digna en estos elementos Sí, misteriosos, muy buen elementos un actor poquito de Germán la Robles. ciencia versus lo sobrenatural, el ambiente, porque inicia justamente con el relato de este reto y la muerte en uno de los médicos y donde empieza a ponerse buena la situación, ¿no? Entonces, Misterios del Ultratumba. Si ustedes vieron, por ejemplo, Flatlanders o Línea Mortal, ¿no? Este es el Ajá. antecedente desde los 50, ¿no? De este exploración sobrenatural del más allá, ¿no? Entonces, Sí. también buenísima película, ¿no? La que sigue, por favor. Uh, Fenomenal Ah, película. Chulada de película en los años chulada. 60, El esqueleto de la señora El Morales, póster basada no en un tiene cuento. madre. Fíjate cómo absorbemos estas cosas bonitas del gótico inglés, de lo sobrenatural inglés, del maestro Arthur Machen, ¿no? El maestro Arthur Machen nos dice por ahí, en esta historia que mezcla los dramas de pareja, cuando las parejas empiezan a tener cuestiones inclusive patológicas, el asesinato, porque es la relación de pareja bien patológica de un taxidermista y su mujer que empieza a desarrollar asco por la comida debido a la profesión de su marido, ¿no? Entonces, pues él la tiene que Es asesinar porque ni taxidermista. siquiera tenían relaciones sexuales por esa aversión que tenía el marido. Y pues no les platico más porque realmente es un excelente thriller, Joya del híjole, cine que tiene mexicano. elementos hasta cuestiones de Hitchcock ahí, ¿no? Bien interesantes o sea, sobre es un cuando, por híbrido, ejemplo, ¿no? Mezcla varias cosas. ¿no? Es la cuestión psicopatológica, la cuestión familia, es un drama de pareja, puede ser un poquito de Mac Doctors por este taxidermista, excelente cinta, ¿no? Comedor de pizza. Muy ¿Crees que el ovacionada cine también en el como extranjero, está El vuelva a esqueleto de las México o aún Morales, ¿no? existe? Excelente cinta. Vámonos con la que sigue, por favor. ¿Crees que el cine como este vuelva Aquí a ya le México ponemos, o aún existe? cuando vemos este tipo de cintas que pertenecen más al exploitation, ya vemos a finales de los 60 el Eh, decaimiento ¿Para del cuándo todo eso gótico, en la Tibuteca? ¿no? Próximamente tipo Hitchcock. Sexo, porque el sexo vendía El obviamente, otro... luchadores, ¿no? Ni De dice René ni Carrera, pío. pues tenemos El vampiro y el sexo, o El misterio del sexo, donde la película prohibida de Drácula y de Santo, que inclusive Con sus Aldo familiares del Monti. Santo querían que ni se viera, porque sí hay un exceso de desnudos, ¿no? Entonces ya cuando empezamos a ver que el cine nacional también se preocupa nada más por el escándalo y ese tipo de situaciones, sin una cuestión referente al guión y esas situaciones, pues estamos viendo Vaya, que ya habló, inclusive dice. ya el cine de luchadores a finales de los 70, digo, perdón, de los 60 también va en decaída, ¿no? La que sigue, por favor. Hijo, bueno. El último heredero es el último de los que llevan la Carlos tradición del Enrique gótico azteca de Taboada. manera verosímil, digna, construyendo un universo propio a partir de dramas cotidianos. O sea, el señor Taboada es un genio. En un momento en un programa que tuvimos le pusimos que es el arquitecto del gótico mexicano. ¿Por qué? Porque él rompe con esta situación de la ingenuidad del cine de luchadores. Cuando todo el mundo hacía cine de luchadores, ya el gótico azteca iba en caída, él le apostó por la sobriedad, no cintas tan abarrotadas de tantos elementos, la construcción de buenas atmósferas para crear el elemento de miedo
Y con esta construcción atmosférica y esta sobriedad, crea un universo propio, gótico Carlos Enrique todavía, con Taboada, así me elementos góticos suena. como el lugar abandonado, el lugar Veneno terrible, para la las hadas, irrupción del pasado en el hasta el viento tiene presente por medio miedo de la venganza espectral, y el el niño en la secreto piedra. familiar, el tabú familiar, ¿no? Entonces, esos elementos, más ese darse el chance de contarnos la historia no tan El libro apresurado, en la piedra. hace que El libro en la piedra, Taboada perdón, perdón, sea un perdón. arquitecto y el último heredero del gótico azteca, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí tenemos a todas sus películas, ¿no? Toda su cosmovisión, Rapiña. lo que podemos decir, su universo muy particular. En 1968 hasta El viento tiene miedo, del año que sigue, El Más negro excelente que la libro de noche. piedra, Más negro que la noche del 75. Rapiña, que podría no pertenecer a este porque es una historia peculiar. Sin embargo, los elementos de agresión que se ven ahí, los elementos de pelea, de esta situación que la rapiña en México, El si libro nos de están viendo en piedra. otros lugares, es que cuando hay un robo, bueno, cuando hay un accidente y hay cosas, pertenencias, en México rapiña le llamamos a ir a robarnos las pertenencias de un accidentado o de un siniestro, ¿no? Entonces, hay situaciones de rapiña que se ponen muy violentas. Entonces, la cuestión de violencia humana en esta película la hace posiblemente transitar un poco los elementos de horror, por eso la pusimos ahí. El excelente cuento de hadas del año 89, Veneno para las hadas, la temática de la crueldad infantil, la psicopatología infantil, el mundo de las brujas de manera magistral, y la película inacabada de Girón de Niebla de 1990, que es justamente El ya en los últimos escapulario, sí, años ya de la mencionaba hace Taboada, que ratito. pues, ya estaba enfermo, muy débil, se atreve a filmar esta Girón de Niebla, una historia también de una relación madre-hijo patológica, ahí interesante, Mi gato pero se no la llama termina, Becker por más negro que la ¿no? noche. A En lo que huevo. recabó el De tortuga. financiamiento, en lo que Becker, más estaban las negro que la situaciones de noche. grabación, pues no pudo terminarla y por ahí de 2007, 2008 hacen como el remake, muy feo, ¿Está buada o está lamentablemente. dura? No sé qué le pasó a la industria nacional que cuando descubrieron a Tabuada se hicieron una serie de remakes con Marty Gareda horribles, pésimos, entonces véalos bajo Sí. su propio Nada más porque riesgo, sale ¿no? Están Martita y bien feos. Gareda. Nada más por eso. Híjole, ahí es cuando empezamos a ver justamente cuestiones feas del cine de horror mexicano. La que sigue, por favor. Los Satánico 70, pasa algo Pandemonium. bien interesante. Cuando Alucarda. ya muere el Las gótico azteca, ya no le podemos mariposas. decir gótico azteca a este tipo La de tía cine, hay Alejandra una y el profeta transgresión. Mimi. Algunos le Con dicen Ignacio el López Tarso. exploitation, porque al igual que los estadounidenses, directores mexicanos, Carlos Moctezuma, por Quien ejemplo, vio, quien sigue mi Instagram, Juan Estrada, algunos que puse no una hacían foto horror, ¿no? del póster original de Se Satánico Pandemonium dedican, que está ¿no? ahorita Incluso en Arturo el Ripstein estanquillo. por ahí, hacen cintas de horror o cintas muy cercanas al horror. Y el principal elemento Las de estas mariposas cintas fue la disecadas. transgresión, el sexo, la sangre, elementos que en Estados Unidos vendían mucho y por eso se le puso sin exploitation, Ujú. pero en México, al revés, en México la censuraron. Por ejemplo, esta es Satánico Pandemonium, que es del mismo Las director de La Casa de exorcista. los Monstruos, esta donde sale Tintán y Ahí dice sexorcista, Pedro, o sea, desde ahí. para que vean, ¿no? Lo que le pusieron es una nun exploitation. ¿Qué es la nun exploitation? En el cine de Estados Unidos, el exploitation tenía ciertos temas para explotación. Por ejemplo, cine afroamericano era el Black black exploitation, Exploitation. ¿no? Cine de mujeres en prisión era mujeres en Macario prisión aplicaría para este exploitation, no género. sé qué nombre tenía. Y el cine de monjas y enfermeras No, le ajá. ponían nudes o nun exploitation, ¿no? Entonces, este de ¿Está Satánico hablando con usted, Pandemonium tío es Zeus, unas o está posesiones, reaccionando? por eso No, es está exorcista, reaccionando a unas la posesiones conferencia que está. diabólicas en un convento que La están tía Alejandra aderezadas está con una relación loquísima. lésbica en el convento, ¿no? Nos parece muy familiar al tema de Alucarda, de una relación prohibida, pero Alucarda de Moctezuma tiene elementos góticos un poquito todavía, sobre todo de Carmila, del Marqués de Sade, de hecho sus nombres son mencionados en la película, hay cuestiones alusivas al satanismo, ¿no? Entonces todavía hay un poquito de elementos góticos, pero se va la película, la transgresión por la situación sangrienta, el ritual, el lesbianismo, este tipo de situaciones. Y hay cintas todavía más extrañas, más difíciles de recuperar. Por ejemplo, una de Silvia Pinal que pongo aquí, Las mariposas disecadas.
del año 73, me parece 78, que es una escritora Ella, tío Zeus, usted está que está, una respondiendo y el escritora como güey. de misterio, que está ahí en su casa haciendo su próxima novela, pero se enclaustra porque tiene el No, fantasma de ellos un ni me están amor pasado viendo, y de Joaco. repente hay unos chicos del barrio que dicen que la casa está embrujada y se quieren meter a ver, porque aparte ella tiene a una mascota disecada, ¿no? O sea, ve la trama. Y cuando se meten a la casa, descubre Silvia Pinal que hay uno el líder de los niños que hace este tipo de, lo descubre y se enamora. Es una historia con tintes así de amor y como pedofílico, ¿no? Porque Silvia Pinal Me grande, voy a ya escuchar una bien señora se ignorante, enamora pero de el un cine de horror jovencito, ¿no? mexicano solo Llena de tabús, conocía ¿no? la de Pedrito El Fernández y la elemento de la muñeca disección es un elemento que movía los presente. ojos y el Entonces, si muñeco ustedes veían La Margarito. Masacre de Yo quiero conseguir la Texas de y todo, Margarito, esta güey. película no le pide a ese tipo de películas realmente una cuestión, la acabo de descubrir hace algunos meses y es deliciosa la película, perturbadora en algunos elementos, sin ser gráfica, obviamente, es más de la situación del guión. Y excelente. El Profeta de Mimí, un asesino serial mexicano interpretado por Ignacio López Tarso, Profeta, haciendo Mons. referencia a los crueles crímenes de Goyo Cárdenas. El elemento religioso y sexual es importantísimo en esta película. Y de don Arturo Ripstein, que nos regaló algo que podría pasar muy bien por terror en El Castillo de la Pureza, nos regala una cinta de brujas que se llama La Tía Alejandra. Sí. ¿No? Entonces, vean, en los Joyísimo. 70s, directores que nunca voltearon a ver el horror como Ripstein empiezan a hacer horror, ¿no? O algunos tienen cuestiones bien a lo exploitation, como El Sexorcista, ¿no? Alucarda, ¿no? Como era una cuestión ya de la cuestión norteamericana de ver esos valores como algo que vendían, pues a lo mejor los directores mexicanos también lo hicieron aquí, pero aquí causó todo lo contrario. En Estados Unidos vendían mucho, aquí fueron censuradas por la iglesia y el gobierno. Entonces, pues no tuvieron como premiaciones muy grandes, las encontramos ya después en VHS, en beta, ¿no? Y ya después, pues en ediciones bien bonitas en Blu-ray, ¿no? La que sigue, por favor. Tevex, la de Margarito está en YouTube. La Te paso la muerte liga. del cine de horror mexicano. Tenemos que Aquí ya. decirlo así, el Ahora tiro de vamos a ver gracia, esto. porque en los 80s hubo una serie muy grande. Si ya en los 70s Yo la estuve se buscando hace la muchos base del años, Tevex. Mexploitation, ¿no? La subieron Obviamente, hace el cine de poco y ficheras Poncho de me los pasó 70s la contribuyó a mucho que el liga. sexo fuera una trama central de muchas cosas del cine mexicano, pero ya en los 80s nos dedicamos a hacer calcas así viles, ¿no? No recuperar elementos como en el pasado y trasladarlos al lenguaje y a la idiosincrasia mexicana, no. Copias de elementos del slasher ochentero. El slasher Digo, yo son sé que mucha gente le este tiene género de cariño, terror sobre todo a la cinta de la muñeca de Vacaciones del de Terror que generó asesinos, sangre, ¿no? tripas, gore, Pero pues tiene elementos viernes 13, Fernández, ¿no? todo esto. como pues, la muñeca, ¿no? Todo el rollo de los muñecos slasher, ¿no? Como el Chucky, el Puppet ¿Quieres Master, la ¿no? versión física, La no, casa Zeus? en el Sí, la bosque versión con un física es la que hechizo, quiero. ¿no? Que es de Evil Dead, ¿no? La cuestión de brujas, ¿no? Entonces fue una mezcola, los jovencitos, los adolescentes ahí con Pedrito Fernández, que es como se El buen convertirá en la Chucky. cinta 2 como una especie de John Constantine mexicano, así como cazador de elementos sobrenaturales. Pero digo, es divertida, El la muñeca coleccionismo está de estas películas bonita, es duro, pero ¿no? O sí se es permiten eso, ya nada copias. más, ¿no? Se Pero vende que está está hecha, muy Pedro, cabrón para conseguirlas simplemente para originales. entretenimiento, Hay no tiene algunas mucho que presupuesto, inclusive se notan algunos huecos en el solo guión, en Estados ¿no? Unidos. Muchos, porque está enfocada a eso, ¿no? Entretenimiento, no a hacer un horror de arte porque se nota. Sí, digo, uno se acerca a ver, por ejemplo, Cementerio del Terror. Y Cementerio del Terror tiene elementos de Halloween, de John Carpenter, tiene elementos del Regreso de los Muertos Vivientes, y lo quitas bien, pones a Eduardo Capetillo y a la niña de la mochila azul de Pedrito Fernández, y pues ahí tiene Cementerio del Terror. Don't Panic, híjole, ¿Es la del lobo, Don't, Pedro? ¿Es la del hombre lobo? Que Don't Panic fíjate, esta sí cae en el ridículo, es una película grabada en México, doblada a un español bien extraño. Todos los protagonistas están en México, pero con nombres gringos. O sea, el protagonista se llama Michael. ajá, Michael, ¿no? sí, Así, todos hablan sí. así. Es Como un Ave Pizza, el inicio de güerito vacaciones de terror me gusta junior, mucho de más creo chavos, que sí el me daba prototipo mucho del miedo. White Chicken actual, que juega Ouija, juegan Ouija todos,
y de repente a él Radio se le France, mete, a la o verga, no cine de sé, él arte. ve a un amigo que siempre se le aparece muy extraño, muy con un maquillaje muy extraño, que siempre le dice Michael. Pero Michael es poseído por este Virgil, creo que se llama, no sé si se llama Virgil, este demonio o amigo, y de repente todo Señorón, por ya jugar hicieron Ouija, y de repente una de Michael anda ficheras. persiguiendo a todos en pijama, a todos sus amigos. Es una plática, no es, Es no un es white tanto como chican una de 25 conferencia años como con esta. una pijama con Pero sí, voy a buscarla y a ver si y la dice, pasamos. híjole, no, y la historia inicia, me mudé así con su español doblado como agringado, me mudé de Beverly Hills a los barrios de México. No, digo, ya es cuando ves, híjole, tan bonitas por el recuerdo de muchos crecimos viéndolas en el Canal 9, pero dices, híjole, Ah, aquí está está feo, mencionando está lo feo. de Camino. Luego Ladrones de Tumbas, con el de quinceañera, Alejandro Ah, Camacho, ¿no? Y sobres con madre. Erika Saludos, Buenfil. Zeus. Y Gracias, es mi como una radio mezcla, fans. otra vez, como de Ladrones de Tumbas con Jason Burgess, con Viernes 13, porque son cuate que se roban tumbas, porque hay mucho dinero ahí en las tumbas, se La supone, peli es Herencia joyas y todo eso, Diabólica. pero agarran la hacha hechizada de un cuate de la Inquisición, creo, pero es un super zombie así que mata a Señor todos como Zeus, este Jason, ¿no? stream Entonces, formará parte de la inclusive sección de al la Filmoteca final, que Nacional. creo que hay una que se llama Trampa Mortal, es un slasher con No, Pedrito este va a ser como Fernández, en donde, fíjate, los mexicanos cazando osos, ¿no? ¿Cuándo vas a ver osos en México? En Monterrey Mexicanos hay cazando osos. osos y les sale un cuate con máscara de muñeca que los empieza a matar. Digo, ahí ¿Dónde la sale la de máscara sí causa un poquito Margarito? de miedo, pero Herencia Diabólica. ve, La de Margarito. esto provocó que en los años 90 A lo mejor un día de estos solo ya se vamos a empezar a hicieran pasar la Filmoteca. No se 5 apure. producciones de cine de horror en México. 5. O sea, en los años 80 tienen bastantes. Es la época del videohome, cuando ya tenemos beta y VHS, entonces ya podemos, aparte de ver cine de ficheras, pues podemos ver este tipo de películas en la comodidad de casa. El famoso videohome, que ya los cines ya no compran este tipo de adquisiciones. El cine como mexicano también se va un poco a la quiebra. Y Televicine, la filial de cine de Televisa, empieza a llevar este tipo de productos al video casero, que lo impulsan mucho en los 80s, pero copiando burdamente cuestiones norteamericanas del slasher. Y por eso esto viene a cuestas que solo en México se produjeron 5 películas de horror en los años 90. Las más destacables son Sobrenatural con esta Susana Zabaleta, que es una historia de cuestión mítica y vudú Ahí le hablan al en sabio. una área urbana mexicana que está buenísima. Buen misterio, buena ambientación, ¿no? Que Magnífica. está difícil conseguir El espinazo, Sobrenatural. digo, esta de Cronos, de don Guillermo del Toro, que es como el plus, pero todo el mundo dice, pues, del Toro, con Cronos, sí, pero Cronos no fue un éxito en taquilla, fue una cinta de festivales. Y Del Toro quedó endeudadísimo por esta cinta, ¿no? Del Toro viene de la escuela que Televisa y Televisina hicieron con La Hora Marcada, ¿no? Donde se forjó Del Toro, ¿no? Ah, ya me acordé, la de Don Y Panic sale Palazuelos, apenas Iñárritu me parece pasó en la también, tele. no sé si era este director y Iñárritu eran los dos que se hicieron amigos, no es el director de Los Niños del Hombre, no recuerdo cómo se llama, el de Gravedad, el que nos dio también Roma, creo, se hizo muy amigo de Guillermo del Toro en la hora marcada, ¿no? La hora marcada fue el hito, yo creo, de televisión magnífica, pero Saludos, se banda. muere la hora Ya marcada, pasaron Guillermo del lista. Toro va con mucho esfuerzo a hacer Tienes retardo, Cronos, pero Cronos fue retraso, una cinta de retardo. festivales. Pero ¿No? tienes tu Y después de asistencia. Cronos, Guillermo del Toro pues, se va de México, porque no había modo de hacer cine de horror, se va a Estados Unidos a hacer Mimic, y posteriormente España a hacer el Espinazo del Diablo, ¿no? Gracias, Entonces, Edwin Roldán ya nos dijo, fue Cuarón. Cuarón. Edwin Alfonso Roldán, Cuarón, gracias. se hicieron amigos Gracias, ahí Edwin. Cuarón hace creo que el peor episodio de La Hora Marcada, que era una imitación bien barata del cuento Stephen King de Ellos Regresan a Veces. Ajá. Entonces, todo dijo, híjole, está bien fea tu adaptación. Sí, la verdad, sí. Dijo. Pero bueno, en el 2000, y ahora cerramos con esta parte, eso ya será para otro, porque mucha gente habla del renacimiento del cine de horror. En México, en Latinoamérica, ¿no? Fenómenos como Kilómetro 31, que fue la película en estas décadas iniciantes del 2000, del nuevo milenio, pues, Kilómetro 31 fue como el hito, porque fue la más taquillera de ese año, ¿no? Y trae detrás, digo,
A mí no me gusta en lo personal porque es como ahora robarse las fórmulas del horror japonés, ¿no? Es lo que te iba a decir, o Con sea, un no se ve nada nacional, se robó la fórmula solo para, y por eso tuvieron presupuesto, porque se nota que quisieron más bien sacar ¿Qué algo que pedo? ganara No cayó la varo. Se robaron notificación. la fórmula para No, eso. Valenzuela. Sí, digo, entusiasmó mucho al público por la cuestión de que venía todo el motor de la ola del horror japonés con el aro, la maldición y todo eso. Pues los mexicanos Está nos muy difícil colgamos de un poco, conseguir la ¿no? de Herencia De ahí Diabólica. se Ya la arrastraron busqué, películas pero buenas. nada. Hay Bajo la Sal, un Está thriller de imposible, asesinos güey. seriales en Salinas del norte del país, Ujú. también como Yo llevo interesantona, años buscándola. empujó y de ahí empiezan a salir nuevos creadores. En Gente VHS. habla de Isaac Esbian, por ejemplo, que hizo esta del Incidente, Los Parecidos, y ahorita está haciendo cine de horror gringo. Lex Ortega, ¿no? Que Atroz, que es una cinta gore, a mí no me gusta mucho, pero si pueden ver la nueva cinta de Lex Ortega, Animales Humanos, véanla, por favor, porque se recupera el cuate, hace una cosa chula. Critica mucho el rollo del animalismo y lo mezcla con el home invasion norteamericano de una manera chula. Se habla, y creo que también Guillermo del Toro es parte de este renacimiento, se convierte en una industria el señor, queramos o no. Hay gente que lo ve positivo porque el señor ayuda, hay otros que dicen, no, no es cierto, no ha ayudado a nadie. No me quiero meter en ese rollo, me quiero meter como ejemplo a seguir. Mm. Que mucha gente ya está aventando a hacer cine de horror, cine fantástico por dos situaciones, pues del Toro pudo, y es ya un poquito más barato y con la tecnología sí se puede hacer en casa, ¿no? Sí se puede hacer. Entonces hay Isa López, ¿no? Por ejemplo, Vuelven, ¿no? Una Ujú. cinta de tinte fantástico, sobrenatural, con el tema de los huérfanos del narcotráfico, ¿no? Que también se la llevó del Toro a chambear allá a Estados Unidos, ¿no? Que Stephen King dijo que chulada, ¿no? Esta cinta de Jorge Michel Grau, de Somos lo que hay, excelente cinta sobre caníbales y la realidad de la pobreza en la Ciudad de México. Halley, esta de zombie, no recuerdo de quién es Halley, es una historia tristísima sobre un zombie, porque no son varios, es uno. Y entonces ahí empiezan estas pinceladas de ciertos autores que de manera muy independiente, como en su época lo hizo, pero empiezan a hacer cine de horror y empiezan como a pegar un poquito. Otras cochinadas como este señor que hizo, no sé cómo clasificarla, esta del Nuevo Orden, que por eso dices, híjole, Che bueno, porquería. Michel Frank, No sé, yo tampoco. apología a los Whitexicans, no, Mira, así agarra la estructura del cine de horror, pero se nota Es una totalmente el película bien, discurso. güey. apocalíptico, pero dices, híjole, se cae en inconcebible la continuidad de la trama, no hace pacto de ficción porque son cuestiones irreales, ¿no? Aunque estén Sí, situadas en la... totalmente. O sea. Híjole, también viene estas antologías de México Bárbaro, igual que también unos las aman, otros las odian, de ya estos directores que he estado nombrando, aventados en un cortito mexicano y hay 2 volúmenes, ¿no? Ya hay más directores de cine de horror mexicano, Ujú. sí, de cine fantástico. No sabemos, el tiempo nos los dirá, porque también hay Spiritus unas, vs. híjole, Agüeros, la todavía es película. ese arrastre de gente que no está haciendo bien cine ¿Ya de horror pensó qué mexicano. película Hay una va a poner el película Día de Muertos? en Netflix, Próximamente Lovecraftiana, vamos. mexicana, bien fea, ni recuerdo el nombre, pero hay varias ya Así que, que no, y esa gente también estropea Ya un se poco el viene la trabajo de los que Tibuteca. están De ahí hecho, luchando, Poncho ¿no? dijo que Te ya digo esto nada más, me para que puso fecha es una límite. historia de que en la Chabelo y Universidad Pepito contra los Iberoamericana está el monstruos. Necronomicon. Esas Perdón, películas, es una porquería. esa película No, vale una lana. dos Yo la he niños tenido varias Whitechicken hablando veces de y Lovecraft. siempre Oh, la he vendido sí, como en 800 y ese pesos. es el libro hechizado que Lovecraft, ahí No es en de la nada, pero aquí sobremesa con sus ando. papás. Vientos, aquí vamos a andar todavía otro ratito más. No, entonces dices, híjole, Hasta no, sigue no el hagan especial del eso, no, Santo. no hagan eso. Pero también, vuelvo a decir, Somos lo que hay de Jorge Michel Grau, Animales Humanos de Lex Ortega, ay, se me fue el nombre, una sobre la leyenda esta de una mujer maya, que también está en Netflix, que es ¿la estaba preciosa. Exactamente, la Shtibai, Selva Maldita, Selva Terrible, tiene el nombre así en Netflix, es preciosa esa película. Y el elemento sobrenatural es Ahí apunten, chiquitito ¿eh? y sugerido, pero es preciosa esa película. Y es una directora mexicana que lleva haciendo como 5 películas. Feroz, Feral, es excelente, otra cinta que acaba de salir en la Cineteca. Feral,
sobre un sacerdote o Esa un ex película sacerdote porque está muy buena, Feral. se Dicen que sale de está la muy buena. comunidad religiosa, que empieza a criar un Los niño niños lobo. feral, un niño en la selva, en su cabaña solitaria, y empieza a grabar La de todo. Belcebú la Esa cinta recomiendan también es mucho. No la excelente, he ¿eh? visto. Sí Ahorita no está chida. No recuerdo la he el nombre visto, del la de director, Belcebú. la pasaron en la Dicen que es Cineteca. buena. Entonces, sí, no sé qué está pasando con el cine de horror mexicano. Probablemente estemos a nivel Latinoamérica también hay varios creativos que están La haciendo. Llorona, Hay una cinta guatemalteca. una coproducción con Perú, creo, con Perú, Guatemala, sobre La Llorona, que está Guatemala. buenísima también esa película. Entonces, Latinoamérica viene con cosas, y ya los latinoamericanos estamos recuperando con lo que los ingleses y los norteamericanos hicieron en el folk horror. O sea, toda esa cuestión que tenemos de folclore, creo Toda que ya le nuestra estamos... tradición. Ujú. Toda esta de Netflix, Selva Maldita, creo que se llama, véanla, excelente, ¿eh? Es una cinta sencilla, que no es pretenciosa, no se quiere engañar a nadie como esta de Nuevo Orden, y que el elemento sobrenatural es sugerido chiquito así, y ya te dices, ay, y con eso tienes, ¿no? Es buenísima esta cinta. Las viejas formas, que es un intento mexicoamericano de conciliar el folk horror, sí puede ser una cinta folk horror mexicana, pero decae mucho también. Entonces, no sé, están Belzebub también, que es una coproducción Ah, mexicana, ahí les hablan. norteamericana, ahí con este señor que interpretó al Cochiloco, este actor, ya muy noir, muy de detective mexicano, Cosillo, Andrés desencantado, Cosillo. con un tema satanista ahí. Es interesante, ¿eh? También está bien hecha, ¿no? ¿Quién sabe? Se lo dejo al público, si hay un nuevo renacimiento del cine de horror latinoamericano, mexicano, quién sabe, no lo sé, ustedes Joaquín Cosillo. júzguenlo, pero algo está pasando, ¿no? Algo está Yo, pasando. Pedro, en lo que nos das tu no recomendación del texto que nos decías, La voy le decimos a los, sí, ve, en lo que voy a leer esto, Verga. sí. La Le vamos a no decir a los recomendación. compañeros del Bellarrutia si nos apoyan poniendo las últimas recomendaciones Hay del público, playeras en Mercado donde Libre. ya el Ya se público nos empieza a acabaron, poner, por güey. ejemplo, Israel del Va a haber Razo, ya dentro de Viernes de poco. Ánimas, que son recomendaciones del Ya va a haber dentro de poco. público que nos están Ya se planteando acabaron para que ahorita las playeras, güey. el público nos está diciendo Israel del Razo a Ya las vienen, 9:54, ahora sí. Viernes de Ánimas, y eso es de Israel del Razo. Héctor Solís nos dice Luna de Miel, y es bueno, ahí está, miren, Viernes de Ánimas. La que sigue es la de Héctor Solís, la recomendación de Héctor Solís, Luna de Miel, es muy buena. También otra recomendación del propio Israel del Razo, Morgana, ahí está. Morgana está Miren, culerísima. ahí está también recomendando otra vez Héctor Solís, Morgana nos está echó dos culerísima. recomendaciones, ahí va el páramo, y también una argentina que es Los Olvidados, perfecto, bueno, la clásica española REC de Levasi Fernández, Rec españolas ¿no? Esa es buenas. española, en efecto. Mircala Karnstein, excelente seudónimo, nos dice Selva Trágica, bueno, es una recomendación. Igual también Ruth González nos dice Selva Trágica, es esa, Selva Trágica. Y precisamente Analú Hernández Guatemala dice La con Guatemala la Llorona Llorona de de Jairo Ray y Bustamante, Bustamante. buenísima. Vean cómo está recomendando el propio público que se acerca a estos. En lo que Pedro sigue buscando su libro, nos dice ahí Connie Bastet, La Llorona de los Cafetales de Jairo Bustamante. Es buena, ok, exactamente, ya nos habían puesto esta. Y precisamente nos da una especificación. Luis Feral, López, gracias. Andrés Feral Kaiser. la dirige Andrés Kaiser. Sí hemos estado leyendo todo lo que nos ponen, damas y caballeros, pero para no interrumpir más a Pedro, yo ya no los pude leer. Ahorita ya Ni no voy a pedo, leer guardar el algunas cochinito. preguntas, Ahí vienen, porque ahí la mayoría de vienen. esas Y van a preguntas ya ser las contestó nuevos Pedro. diseños también. Algunas no. El páramo es Entonces guardé colombiana. 2 solamente para reiterarlas y no se preocupen, sí leímos todo y ahorita vamos a También toda esta aquí cuestión. leemos Pero todo, ya Pedro vieron al aquí. principio, los que van llegando, los que llegaron a la mitad, nos recomendó algunos textos que se hablan acerca del cine mexicano y nos recomendó no leer otros porque son bastante superfluos, bastante superficiales y no tienen ni mucha información. Entonces, Pedro, ¿cuál es el que no debemos de leer? ¿Cuál? Mira, por cuestiones de tiempo, quién sabe, ahora sí que quién sabe dónde lo dejé, del coraje. Sí, Lo terminaste y lo aventaste, Pedro, así dijiste, ya la goma. delgadito, es de cine de horror mexicano, es naranjita. No, por favor, solamente por curiosidad, tiene una trampa este libro de horror mexicano, que si ahorita en la noche lo encuentro, lo subo a Caligari con la foto para que lo vean ustedes, de no leer, porque más de la mitad del libro habla del cine de horror internacional.
más no del mexicano. Del Ta mexicano, se madre. pone a relatar, y de una manera muy burda, el cine de horror, El Exorcista, El Gabinete del Doctor Caligari, Drácula, lo que ya no sabemos, y entonces el cine de horror mexicano tiene un cachito así, y nada más es, estas son las películas que tienes que ver, ¿no? Ah, o Hay sea, dos textos, sí, o sea, estas vean, y ya, no hay un análisis profundo, no o sé sea, este cuate. no hay análisis, simplemente citó El las Cañitas de cine películas de y horror, ya. esa la tengo. La Posiblemente la sinopsis, pasemos para la Cineteca. ya, ¿no? O sea, Basura, basura. sí, es uno naranja que incluso se ha convertido en una joyita de los cuates que andan cazando libros. Pregúntenle ahí a los de la lechuza ciega, que luego andan ahí en las cacerías de libros. Entonces sí, es una joyita rara, pero Pero pues, si no vale la pena, Pedro, pues que por lo menos el costo también, ¿no? Pues, si no analiza, ¿para qué? pero pues está caro conseguirlo, ¿no? No Entonces, juegues. este es caso. Hay dos recomendaciones para los fans del cine de horror mexicano que hago. Una es Monstruología del cine de horror, Monstrología. que es un catálogo así Del grande, cine mexicano. cine mexicano, Por ahí lo tengo. Luego le hacemos un boxing. honrosamente un texto de analíticos mexicanos, y el que en el cual me basé para esta exposición, que es A Mordiscos, de Jesús Palacios, la increíble historia de Germán Robles, un vampiro español en México, que inicia, él sí nos introduce Voy a a comprar ese analizar esto libro. que él llama el gótico azteca, Canoa ¿no? Es que es eso sí es suspense. análisis, Pedro. O sea, Digo, es un peso damas, pesado, pues Palacios, claro, ¿no? es Entonces, Jesús, exacto, es Jesús Palacios. O Entra según la sea, wiki sí en la agarra categoría mucho. de Damas y drama caballeros, crimen. nosotros somos el proyecto del gabinete del doctor Caligari y vean cómo eso es hacer análisis. Vayan a nuestro Facebook Pesadillas del DR Caligari, denle like y síganos porque estamos abriendo Denle constantemente like. muchas invitaciones para todas y cada uno de ustedes y esto es analizar, damas y caballeros. Entonces, no sé si el Villaurrutia nos dé chance de nada más contestar dos preguntas. Pedro, Por supuesto, si adelante. puede ser ahí un poquito breve Breve. para que puedas Breve y contestar tus conciso. preguntas, ¿vale? Entonces voy a Breve, ir conciso y y voy preciso. a decir la hora también para que nos podamos ayudar. Bueno, 10 rápidamente, de la no lo noche. pongan, yo lo leo. En Edwin Roldán, vivo. Pedro, ¿cómo te puedo encontrar para la investigación de mi maestría? Pedro te puede asesorar, vete a la página de Pesadillas del DR Caligari, ahí te contestamos directamente y sin problema. Vete a la página de Pesadillas del DR Caligari, ahí Edwin, y con mucho gusto te atendemos. Vamos con la siguiente pregunta, dice Gabriela Bukowski. ¿Qué otros factores lo llevaron al decaimiento? O sea, al cine. En cierta época, ¿te acuerdas que el gótico mexicano se fue en picada? Brevemente, ¿qué otros factores lo llevaron al decaimiento? Ok, la producción alrededor del cine de ficheras, que el tema central del cine en general mexicano fuera la cuestión de el sexo. Y digo, no está mal, hay muchas cintas de horror que manejan la cuestión sexual, pero de una manera exploitation burda, ¿no? También los norteamericanos tuvieron ese periodo y lo siguen teniendo, y son cintas muy chistosas y muy bonitas. Pero en cuanto a calidad y estándares y otro tipo de situaciones, pues eso en general el cine mexicano lo llevó a la caída. Otro factor muy breve es la transformación del video, de Voy la a cuestión cenar, aquí los casera. escucho, Jetset Ya dejó Radio. de, las salas de cine perdieron mucha gente cuando se migran los formatos a video casero. Fue más barato hacer cine, pero también ahí hubo muy mala calidad, mucha flojera en hacer guiones, en historia, y hacía cine barato y con efectos especiales baratos, ¿no? Baratos. Y no te preocupaba porque si juntabas poquito no ibas a perder mucho porque tu película ya no podía ser estrenada, se iba directamente a formato casero, lo que llamamos en México los videohomes, y de ahí muchas películas de los 80s fueron llevadas directamente a formato casero, y quien se encargó de todo eso fue Televisa. Entonces muchos actores que hacían cine para sobrevivir, porque ya el cine de salas grandes ya no estaba en producción, el Estado tuvo, ya ven que surgen las cooperativas, y el Estado tuvo que empezar a financiar cine para hacerlo, pues los actores como Germán Robles, que hacían horror y teatro, tuvieron que hacer telenovelas, se fueron a Televicini y Televisa, y entonces pues, el formato casero fue el que fue el rey, pero no lo supimos aprovechar porque empezamos a hacer copias, como les digo, del cine norteamericano slasher, de las historias norteamericanas slasher, y las empezamos a... Y de eso ya toda la gente perdió la fe en la taquilla que generaba el cine de horror mexicano, el cine fantástico. Entonces en los 90, te digo, solo hay 5 producciones que se hicieron de horror en México, 5 en los 90, para que te des cuenta de la anemia que tenía el género en ese tiempo, ¿no? Hay una variable, Pedro,
que me comentó un alumno que cuando ya ves que estamos en Casa del Lago, dando literatura de horror en la UNAM, tuvimos un alumno que trabajaba en este canal que tenía su programa que se llama Lo que la gente cuenta. Teníamos un alumno que hacía las historias ahí. Pero él comenta ciertas variables difíciles, por ejemplo, el presupuesto, el tiempo, ¿no? Que sí son variables, o sea, queramos o no, sí sé que hay películas que no tienen presupuesto y son buenas, sí, pero no todos saben hacer eso. Entonces, él nos comentaba, es que sí es bien complicado los tiempos, el presupuesto, entonces él pues trataba de aprender más del género para generar una buena historia. Su intención sí era hacer una buena historia, sí querían hacer buenas historias, pero que los detenía en cierto momento ciertos tiempos que tenían y los presupuestos y la guía que les daba, Lo que la obviamente la productora que era gente, pues, el canal lo que la gente ¿no? cuenta no es de TV Entonces, Azteca, creo que eso nos sí. pasó a nosotros, ¿no? Y cierro O del es que 2. ya se contestaron algunas preguntas, no sé, mira, Enid dice, ¿qué caracteriza al cine mexicano de terror actual? Y que lo que, creo que tú más o menos lo dijiste que iba como por el folk, no sé, Pedro. Hay muchas cuestiones, ¿no? Estamos haciendo un poquito ya en cuanto a la producción y el efecto especial, ya hay Bueno, calidad, ¿no? Ya hay MX efecto Haunted especial de bueno, Netflix es ya hay un una calidad, parecido a porque es la de más la barato gente y las cuenta, pero con tecnologías de la más información no presupuesto. la han permitido. O sea, ya puedes hacer una película literalmente en tu laptop. O sea, hay programas de edición, hay cosas para montar, hay todo, lo puedes hacer. O sea, ya es más barato, ya no necesitas todo un estudio, ¿no? Hay cosas que siguen costando algo de dinero. Ya más en la cuestión de promover, ya de vender tu película, creo que es donde está el rollo Ahí sí, también ya. y en los cines y todo eso, ¿no? De sacarla digamos, a distribución. La distribución es una bronca que creo que cuesta más dinero que hacerla. Y es de calidad y estamos volteando a cuestiones que teníamos ahí, pero que no, que es el folk horror. O sea, tenemos un buen de tradiciones en México que no explotamos porque tuvo la influencia del cine de la Universal, el expresionismo, el cine de luchadores, el cine de gángsters, y todo el cine folclórico que podíamos hacer, pues lo estamos haciendo ya de calidad un poquito más, ¿no? Remito esta cinta de Netflix de Selva, todavía nos dieron el nombre, ¿no? Selva Terrible, que está buenísima, fue filmada en Yucatán, entonces, y nadie la conoce, ¿no? Está buenísima la película, La Llorona, esta que también nos comentaron, ¿no? Que es una coproducción guatemalteca, me parece, entonces ya es de calidad y son temas folclóricos como la Extibay, la Llorona, ¿no? O sea, temas de nuestro folclore, ¿no? Entonces está interesante lo que viene en el cine de horror mexicano y nada más ahí, creo que faltó contestar, mi película favorita de horror es Sí, 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 ¿cuál es, Pedro? La que todos estamos Sí, esperando. sí, ¿cuál es tu película de favorita, Pedro? El corazón de la noche de Jaime Humberto Hermosillo. El corazón de la Véanla, noche. búsquenla, se las dejo de tarea. El corazón de la noche de Jaime Humberto Hermosillo es una cinta sensacional. Les doy una pista, tiene que ver con el rollo como de Freaks de Todd Browning, para que la vean. Ok, Ándale, Pedrito. hay que Ahí está la buscarla. tarea, El corazón de la noche. Fenómenos de Es una Todd Browning. recomendación del maestro Pedro. Y bueno, damas y caballeros, muchas gracias por su atención. Este fue el proyecto del gabinete del doctor Caligari. Vayan a nuestro Facebook Pesadillas del DR Caligari, donde Ahí vayan a precisamente verlo. estamos anunciando todo lo que traemos. Charlas, conferencias, cursos y por qué no, también estamos, recuerden, dando cursos con el Centro Cultural Javier Villaurrutia. Pedro, muchas gracias. Y Gracias a muchísimas ustedes. gracias a ambos por cada 15 días nos ilustran con un tema que siempre nos deja súper picados con ¿Cuál una será el gran lista de siguiente? recomendaciones de nuevos horizontes que explorar. Y también muchísimas gracias a todo nuestro público que estuvo muy participativo en esta ocasión, que nos Daban dejó más un culo montón de algunos capítulos de Mujer recomendaciones Casos de la vida y real. que pues que sin ustedes esto no Hasta sería la peli de César posible. Bueno que salía de Como ya lo vampiro habíamos judío está más comentado emocionante. en la sesión pasada, estamos cumpliendo un año de estar transmitiendo estas charlas, así que pues vamos por más y como siempre los estamos escuchando, así que si les interesa algún tema de los que manejen nuestros expositores aquí presentes, Y si les interesa más escríbanos ver en los directamente a streams, nuestro inbox, a este tipo nuestras de redes sociales, cosas, ya sea ya viene al la Centro Tibuteca. Cultural o a Pesadillas del DR Caligari para que lo tomemos en cuenta.
Y bueno, pues muchas gracias a La hora todos, marcada a estaba muy todos, chingona. a Ruth Quiero González, pasar así, episodios de la hora rápidamente, a Ruth marcada. González, a Para la Marcela Cáncer, Tibuteca. a Nalu Hernández, a Connie Bastet, a Anil Ludima, a Israel del Razo, a Tere Garza, a Edwin Roldán, que ponte en contacto con nosotros, a Ámbar Ajas, a Big Man C, ahí está otra vez, Héctor Solís, a Ikire Cano, claro que Y sí, le a van a Lili sacar Cepeda, otra qué por cierto, Lili temporada a lo Cepeda que nos la invitaba a gente una actividad suya, cuenta. por Dice, favor, no vayan a checar mames. su actividad. Héctor Solís, otra vez, ¿no? Varios, todos ustedes los estuvimos leyendo, pero no podíamos detenernos tanto. Entonces, igual, Eduardo Moya, Aquí sí Silvia, nos Jocelyn Ponce, detenemos a la Gabriel verga. Álvarez, Aquí sí leemos a todos. Andy Bretón, Ya sabes, aquí híjole, anda Tevex, a todos Güero ustedes, muchas MX, gracias. Radio Muchas Fran, gracias. Beto. A todos. Hasta Gracias. luego y buenas noches. Y ellos ya se van. Ellos ya se van. Y yo voy a hacer la cámara un poquito más grande. Nada más un poquito en lo que despedimos. Pues este fue la transmisión del Centro Cultural Javier Villaurrutia en la conferencia de películas de terror más allá del cine de luchadores. En este momento vamos a dejar esta transmisión aquí, porque esta sí se va a pasar íntegra para YouTube, pero nos quedamos en Twitch y vamos a hacer, porque hoy es el natalicio número 104 de Santo el Enmascarado de Plata. Vamos a pasar, o vamos a hacer un stream con puras canciones que tienen de tema a El Enmascarado de Plata. Por obvias razones, no lo podemos pasar en YouTube por copyright, pero en Twitch sí podemos. Y ahí se va a quedar unos días. Quien lo pueda ver, échele un ojito. Y nos estamos viendo, banda. Y nos quedamos en Twitch. Regresamos en nada más en 2 minutos en lo que acomodo aquí unas cosas. Y nos estamos viendo la gente de YouTube. Bye bye, banda.